Es un primer actor mexicano de cine, televisión y teatro. También es director de teatro. Comediante que prefiere el humor blanco, cuenta con 60 años ininterrumpidos en el mundo del espectáculo. Realizó la carrera de arquitectura en la UNAM, con más de 20 telenovelas, entre las que destacan Las tontas no van al cielo, La intrusa, Ni contigo ni sin ti y Mar de amor, entre otras. Ha participado en diversas películas como En la mitad del muro, Los cacos y En busca de un muro. Aunque nació en la Ciudad de México, se considera veracruzano. En ese estado vivió su infancia y parte de su juventud. Mauricio Herrera nació el 28 de marzo de 1934 en Veracruz. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Alex Bauer y esto es Palabras Mayores. Y sin más preámbulos, porque va a ser una entrevista sumamente divertida, eso se los aseguro, estamos aquí con el arquitecto, cantante, músico, pero sobre todo actor, Mauricio Herrera. Muchas gracias. Mucho gusto saludarte. Igualmente. Date por besada. Ya, varias veces. Qué gusto estar aquí, No, qué hombre. gusto saberte contento, activo, trabajando. Sí, ¿no? Feliz. Pues sí, fíjate que empezamos el año con mucho trabajo. Estoy haciendo una serie con los Mascabrothers, que nunca pensé trabajar con los Mascabrothers, porque son dos humores totalmente diferentes. Sí. ¿Eh? Pero respetaron mi línea y me dejaron hacer mi línea y yo manejo su línea, que es un poco más atrevida, ¿no? ¿Cómo es esto de que primero te dedicas, primero antes que nada, el humor se puede enseñar? Tener buen humor, el dedicarte a esto puede ser, no como Como oficio. no como actor, sino sí como oficio. ¿Se puede enseñar a alguien que no tenga esa facilidad, incluso de... Bueno, yo como director Ajá, puedo dirigir. Si tú no tienes sentido del humor, Sí. te puedo dirigir de qué tal manera. Porque también hay un error que hay. Por ejemplo, ahorita que fui a hacer una entrevista sobre Jerry Lewis y Chaplin. sí. ¿Qué cosa tenían esos dos en común? Las situaciones cómicas. No es lo que dices. Porque le trababa, pues Sí. no decían nada, siempre era muy chistoso. Sí. Pero la situación cómica alrededor de ellos es lo que hace la comedia. Ajá. Por ejemplo, ahorita, si se te cae eso aquí, o trato de detenerlo y me pego contra el piano, se me cae la cosa esta. Entonces todo se va bailando y todo eso causa risa. Como decía Henri Bergson, que es un filósofo maravilloso del siglo pasado, la comedia se da por el ridículo. O sea, por eso todos esos gags que ves de la televisión que salen de gente que le pasa algo, te mueres de la risa, ¿no? Claro. Y además es horrible, ves unos Sí, cuates que se que voltean, sí. sale volando, se estrella contra un árbol y queda así, y tú, ¡ay, qué bárbaro! Sí, de Y ahí te al mueres de la risa, hospital, sí. nunca sabe uno qué les ¿Qué les pasó. pasó? Ahora, eso si lo trasladas y lo escribes y lo haces con la técnica cinematográfica, pues ahí tienes humor, ¿no? Pero se necesita también ser como muy ágil de mente para las De mente ágil es situaciones. cuando estás brincando y estás loco. De mente ágil. De mente ágil. De mente, de demencia. De loco, ajá. Sí, puede ser usado. Ese es el humor, también se llama calambur. Sí. ¿No? Te voy a dar clasecitas aquí. No, está bien, muy bien. Calambur es usar el juego, como yo digo, Mauricio Herrera en concierto con cierto miedo. Claro. Paralelas ustedes. Paralelas son las líneas derechas, pero lelas son ellas, ¿no? Ajá. ¿Cuántas onzas le vas a poner a la leche del niño? Onzas, tu mamá y la niña que no saben cómo ponerle las onzas. ¿Cuánto? Estás jugando las palabras Claro, de otra manera. claro. No estás jugando con el idioma. Claro. Que lo uso yo mucho, ¿no? Ajá. Entonces es otra manera Pero de hay que hacer saber humor. también que improvisar. no, claro. Improvisar porque uno No, tiene que hacer esto. Ah, sí, claro. Ya no voy a decir ágil de mente porque... Sí porque puedes hay que decir, ser- sí. De ágil de mente puedes Es un decir. loco muy rápido. Es Ajá. activo. Ajá, es un loco muy rápido. Sí. Pero tienes que saber improvisar mucho Bueno, en las es que no situaciones. digo, eso no se da, digo, Ajá. se trae, ¿no? Ajá. Entonces, eso es justo lo que no se Es lo puede que me enseñar, estabas diciendo. ni lo que se puede crear. Puedes enseñar, dar clases y conferencias de humor y todo eso,
Pero de ahí hay gentes negadas para hacer reír y son negadas. Entonces lo que te decía es que alrededor de ellos haces las situaciones de comedia. Cómicas. O sea, y entonces parece chistosísimo. Él no hace nada y todo lo que va haciendo atrás se va cayendo, se va haciendo. Se va a servir una cosa. Le dice, ¿qué horas tienes? Y se riega aquí la copa. Sí. Las 8 y la cara que pones. Todo el juego ese es... De situaciones. Son situaciones de comedia, Ajá. ¿no? Ese es otro tipo de humor. Y el humor, como se usa el Polo Polo, cuentan chistes, pero por ejemplo Polo Polo es una gente con mucho ingenio. Cuenta un chiste, pero un chiste le agrega a él 700,000 cosas de su... Anécdota, claro, ya de su... De su anecdotario, Ajá. ¿no? De su inteligencia y su ingenio. Y entonces ya lo hace distinto. Por ejemplo, ahorita estamos en el stand-up, que no es... El stand-up lo han confundido con la peladez, ¿no? Todos ya salen y creen que por decir peladeces... Y ya dices, oye, qué chistoso, pues yo no sé para quién. Ajá. Será para un grupo de gente que le cae chistoso eso. Que a lo mejor está reprimida y que no puede decir estas Exactamente. palabrotas y entonces una manera de desahogo claro que sí. que les da risa que lo haga alguien que más. lo haga otro y dice, ay, y si vas con la novia, bueno, ahora ya es más abierto, pero antes cuando ibas con la novia y veías un show y decía, mira, se está riendo de esto. Ya puedo avanzar más, ¿no? Pero ahora no, ya no necesitas avanzas antes de conocer. De llegar, antes de Antes invitarla. de llegar ya estás. ¿Cómo han cambiado los tiempos en ese aspecto? Tremendamente. No, hombre, yo pues, en mis épocas, digo, pues, hace muchísimos años, tener una novia, por ejemplo, tenías tu novia, por ejemplo, estaba el señor, los estoy viendo, ¿no? Ahí estabas en la sala. Y quitadas las manos. Sí, quitar ya. Ajá. Ay, mi vida, mi adolescencia. Señor, ¿cómo le va? Mucho gusto. Ajá. Y te tapabas las rodillas, ¿no? Ajá. Sí, por si las manitas, para que te vieran las manos encima. Ajá. Sí, ¿no? Y en cuanto al público Y ahora también no, ha cambiado. ahora cuando termine de hacer algo me avisas, hija. Más No, bien ya- tienes que gritar desde las escaleras Sí. de ¡ya voy! Voy a bajar, mija. Ay, sí, mamá, dejan ponerme el moño. Pero en el público también, entonces, en el público también, Claro. la comedia blanca, que es más que nada la que tú manejas y dominas perfectamente, pues era en ese momento... Pero sigue siendo. Claro, claro. Sigue siendo. Ajá. Yo sigo haciendo la comida porque es una comedia fácil. Mira, por ejemplo, Concierto Miedo, ¿ya lo has visto? Concierto, además es una genialidad e involucra todas estas áreas de las que estábamos hablando a las que Exacto. te has dedicado. Sí, es lo que Ajá. me dijo Franco. Dices que tú en un show haces todo lo que se podía de dar clases de comedia. Sí. Dije, pues muchas gracias, pues escríbemelo para decirlo. Para ponerlo en Para algún ponerlo lado. en un Pero libro. también de todo lo que has hecho y de todo lo que sabes hacer. Sí, fíjate que todo eso surgió porque cuando yo empecé aquí en México, que llegué con los ánimos de ser artista y todo eso, venía yo de Veracruz, dije, ay, yo quiero ser artista y cantando, I will lie. Estaba singing y yo ya, singing in the rain, make it laugh, Ajá. make it laugh. Digo, yo Porque también bailas tap. bailaba yo tap de oído, Ajá. nada más de puro ritmo. Ajá. Entonces dije, no, pues llegando a México estoy... Ya soy- Como veía yo las películas que buscaban talentos. Y, tú tienes talento, vente para acá y ya te querés. Llegas a México y no... ¿Qué haces? Bueno, pues yo canto, chiflo, cuento chistes y todo eso. Qué bueno. ¿Qué pongo? Pon actor. Mauricio Herrera, actor. Es que era Claro, lo mismo, no, ¿no? claro. A nadie le interesa el talento aquí, ¿no? Ajá. Cualquiera puede triunfar. ¿Desde entonces? Desde entonces. Desde entonces, desde antes. que Lo que pasa es que éramos menos. Ok. Claro, había menos producciones. También todo va equiparado Ajá. con lo que es, ¿verdad? Pero desde entonces no Sí. era tan importante. Sí. Y entonces, ¿cómo es que se te da tu primera oportunidad? Porque tú llegas y además tu padre te exigió que tuvieras Que le una trajera carrera. un titulito para que Ajá. terminara la carrera. Desgraciadamente se murió y afortunadamente porque pues ya no tuve que... Es que yo de pronto quemé mis naves porque no podía yo seguir. Ya estaba yo en la arquitectura porque nada más me faltaba de recibirme. Y entonces dije, ¿para qué le doy a mi vida una cosa que no voy a hacer? Que no voy a utilizar, Y digo, sí. a mí qué me importa tener un título o no tenerlo. Y para hacer casas se necesita talento también, ¿no? Para hacer lo que es una arquitectura, lo que es el juego de una fachada, los claroscuros y todo. Claro, aquí todas las hacen parejas y todos como cuadros, ¿no? Ajá. Porque las hacen los ingenieros. No son Algunos los arquitectos, doctores claro. los ayudan. Ajá. Porque el Pero sí arquitecto... te gustaba, o sea, entraste a la es carrera preciosa, de sí. arquitectura, Sí. como platicábamos hace poquito también, porque todos los grandes creativos Exacto, están en llegabas tú ahí, arquitectura. era pura gente que tenía un gran talento de algo,
pero algo creativo y artístico, ¿no? Eran Sí. cantantes, las chavas eran dibujantes Dibujaban. y pintoras y pintores y escritores, ¿no? Era un semillero de artistas, ¿no? Estudiando arquitectura. Estudiando arquitectura. Y entonces, ¿cómo se da tu primera oportunidad? Mi primera oportunidad, ¿qué me hablas de? En el espectáculo. En el Luego, espectáculo. Después del corte vamos a hablar de De tus eso. otras Pues oportunidades. porque ahí conocí a una niña, Ana. Ajá. ¿Cómo se da mi primera oportunidad? Déjame ver bien. Bueno, yo empecé con el teatro de arquitectura, Ajá. con Juan José Gurrola, En la UNAM. en la UNAM. Sí. Ahí empecé. Y ahí descubrieron un grupo de actores que estaban estudiando. parecían muy Ajá. talentosos, ¿no? Ajá. Entonces, desde ahí empezamos, o sea, vean a los teatros, pues parecen maestros, vean, porque sí ensayamos de veras. Sí. Ensayamos en el teatrito de Salvador Novo. Nos salvamos porque Salvador Novo era muy lindo. Y por los dejó Pues llegamos, ¿qué quedarse ahí. tal, don Salvador? Y después de Entonces, eso. ahí nos descubrieron, estaba Héctor Ortega, que tú conoces a Héctor Ortega, Ajá. es un gran actor. Así, Sí. Estábamos un grupo de gente muy talentosa de teatro, ¿no? Y ahí empezamos todos. Ya de ahí fue más fácil, conociendo a la gente, ya nos conocieron a nosotros, y entonces fue más fácil relacionarse. Pero yo quería ser cantante, yo vine a México con la idea de ser cantante y estudié canto toda mi vida. Ajá. Todavía tengo la voz muy bien puesta. ¿Quieres Muy oír bien. alguna Y nota? además también haces Ay, Pero no eres tenor, ¿o sí? No, yo soy barítono con graves consecuencias. Y agudas también. También Y tengo agudos. Sí, llego a agudos. Y entonces fue primero cantante. Primero, y entonces yo quería ser cantante, entonces formé un cuarteto con Nacho Méndez y Ajá. Viola Trigo, Ajá. que no era Viola Trigo, era Viola Tapia, y otro muchacho. Entonces cantaban los vocalistas y cantábamos como los Castro. Decían los Castro, y yo decía, me espero. No salgo, no quiero. Ajá. Sí. Y también tocas piano Toco el desde piano, muy la joven. guitarra, Y la el hoja de serrucho, árbol, eso, el serrucho. que la ¿Quieres gente no oír el sabe serrucho? qué es. Sí. En la otra que me... Ahorita tráenos el serrucho. Ahorita, sí, exacto. Ahorita en el Sí, corte sí. vamos por él y empezamos Sí. con eso. ¿Va a haber corte? Pero además, sí, va a haber corte. Ay, qué bueno, porque Ahorita yo me cortamos agoté. y regresamos. Pero eso también, eso fue. Tú lo Bueno, esas descubriste son por una cosas que yo tía. tenía, que aprendí de niño. Ajá. Digo, tocar el serrucho, mi tío, cuando yo era niño, vivía en casa de un tío Ajá. que era militar y de pronto mi tía tocaba el piano. Morir. Por eso también aprendí a tocar entonces por vals. Y hacía, Con ¿no has el oído el serrucho. sonido del serrucho? Sí, precioso, que es como una el de soprano. una hoja, sí. No, la hoja es como una flauta. Ajá. Y el serrucho es distinto. El serrucho es distinto. pues, si ¿Y no, cómo no vale. aprendiste la hoja? ¿La hoja? Ajá. ¿Le damos vuelta a la hoja? Le damos la vuelta a la hoja y Así seguimos dijo con- Adán, ahorita. y tuvieron dos mira, hijos. Exacto, le dieron la vuelta a la hoja y los corrieron del Porque ya ves paraíso. que se vestían Esa con las sí, sí. hojas, ¿no? Ay, tú eres muy rápida, yo no puedo así. Y ellos menos. Ya. Y abandonaste tu carrera de alguna manera como cantante. Luego la retomaste porque te creaste. Lo que tú. te dije es que formamos el cuarteto y ya Ajá. estuvimos cantando mucho tiempo. Ajá. Y ya como cantante también me relacioné con muchísima gente del medio artístico, Ajá, ¿no? que eso es muy importante O sea, para sí, irte abriendo para irte puertas. abriendo puertas y ya empecé haciendo teatrito. Porque yo quería ser cantante, luego quería ser actor, yo nunca pensé que iba a ser comediante, pero sin embargo toda mi vida he sido así como que me fluye un poco El humor. el humor. Ajá, el Sí, buen humor. El buen humor, sí. Ajá. Porque yo pienso que eso es lo importante, ¿no? Eso también vamos a Para platicarlo la ahorita salud también de mental tu y para la libro. vida. Exactamente. Sí. Vamos Bueno. ahora sí al corte. Vamos ahora Oye, sí ¿cómo al supiste? corte. ¿Quién te está diciendo? Tú eres. Yo voy ¿Me estás acá. diciendo así? Ya voy acá contando los minutos, pero no voy a decir un corte oye, muy qué rápido. maravilla, Sí, sí. así, ya lo tengo así como voy viendo para dónde se mueve el sol. Yo voy viendo, pero voy bien dormido. No, ahorita no, un ratito. Sí. Regresamos y vamos a platicar de este libro maravilloso que, bueno, es como prioridad para esta plática y de los instrumentos y del serrucho y de la hoja. Y seguimos con bueno, eso. sí. Los vemos dentro de un ratito.